Gracias por esta hora. Estamos en tu casa, casa de oración será llamada. Gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Invocamos tu nombre porque invocamos tu presencia. Anhelamos, Señor Jesús, que estés aquí. Espíritu Santo de Dios, que estés aquí. Espíritu de Dios, entra entre las bancas y encuentra a cada uno en particular y trata con cada uno de nosotros en este momento. Abre mis labios conforme a tu santa voluntad. Quítame a mí y ponte tú, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por los ángeles que aquí ya hay. Gracias por tu presencia. Recibe alabanza y gloria, Señor. Toda la gloria es para ti, imperio y potencia. El Altísimo por su habitación, el que tiene la preeminencia en esta casa, el autor y Señor de nuestras vidas. Padre nuestro e hijos tuyos somos para glorificarte y adorarte en este momento. Gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse. He creído encontrar varias razones poderosas en 8 versos en la Escritura. Y voy a referirme al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Juan capítulo 20. Versos, pudiera leerlos, versos 19 al 23. Dice así la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Aleluya. En estos 8 versos hay 3 versos donde Jesús les dice, en 3 versos Jesús les dice: paz a vosotros. Después de que Jesús resucitó, esa era su expresión principal: paz a vosotros. Porque la Biblia dice: no como el mundo la da, yo os la doy. El mundo promete paz, pero cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, dice la Escritura. Ahora Él dice: paz a vosotros. A nosotros nos dice paz. En un mundo turbulento de tantas situaciones, Jesús nos dice paz. En el libro de Job hay un verso que dice: el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Y en un mundo lleno de sinsabores, Jesús nos dice: paz a vosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Porque la paz que viene de Él es verdaderamente paz. Dice la alabanza: paz, paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Paz.
Cuán dulce paz nos dio el Señor. Y Jesús, ese primer día de la semana, es decir, el día que Él resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana, es a saber, el domingo. Dice la palabra, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana muy temprano, cuando era muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra, y se asomó y no estaba Jesús, y fue corriendo a decirle a los apóstoles. Encontró a Pedro y a Juan y vinieron corriendo ellos dos. Juan, quizás era el más joven, corrió más que Pedro y llegó al sepulcro y miró los lienzos que estaban acomodados a su cabecera y a sus pies, pero no entró. Pero Pedro, que es como es Pedro, llegó y enseguida entró adentro, hasta mismo dentro, y encontró lo que vio Juan, y además el paño que ponen en su cabeza debidamente ordenado, lo encontró también. Luego fueron de allí, fueron a avisar a los demás, y ese mismo día, ese fue un día como un poco turbulento, porque hubieron muchas cosas. Primero, que fue removida la piedra y María Magdalena llegó temprano y vio los lienzos puestos allí, pero no vio al Señor, y se pegó a correr también a avisarle a los apóstoles. Los apóstoles vinieron corriendo a ver. Luego se fueron, y en el camino Jesús habló a dos que iban camino a Jericó. O sea, fue un día de mucha actividad, el primer día, el día de la resurrección de Jesucristo. Pero aquí yo veo en el verso 19, dice, cuando llegó la noche de aquel primer día de la mañana. Cuando llegó la noche del primer día en la mañana, el primer día en la mañana, cuando las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en pie entre ellos les dijo, paz a vosotros. Asuman esa paz, porque nosotros en medio de todas las situaciones y problemas tenemos paz, disfrutamos de paz. Hay tranquilidad y sosiego en nuestro corazón, tenemos paz. La paz de Dios, la paz que Él da. Ahora, noten cuando llegó la noche de aquel día, aquel primer día de la resurrección, repito, cuando llegó la noche. Nosotros no somos de noche, de la noche. Dice la palabra que nosotros somos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No está contemplado en nuestra creación la noche. Hay animales que ven en el día y en la noche. Por ejemplo, creo que los pumas, los tigres y algunos otros animales ven en la noche como en el día. El gato ve en la noche como en el día. Pero nosotros nada vemos en la noche. Si se nos mete en un cuarto y se apagan todas las luces, aún levantamos nuestras manos y nuestra propia mano no la podemos ver, porque no somos de la noche. Amén. Somos del día, aleluya. Somos de la luz y no de la noche, no de las tinieblas. Dice la Escritura, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No está, repito, contemplada en nuestra creación la noche y las tinieblas. Por eso es que, dice la Escritura, ¿no tiene el día 12 horas? No podemos ver la luz en este mundo en nuestras 12 horas. ¿Por qué Dios nos ha puesto nuestros ojos para ver por donde caminamos? No vayamos a tropezar. La importancia que tienen nuestros ojos sobre nosotros mismos para poder ver. Vemos, entre tanto que tenemos la luz del día, el sol
que nos ilumina, podemos ver claramente. Aleluya. Pero no así cuando se nos presenta la oscuridad. Recuerdo una vez que yo entré en Costa Rica, en una finca de mi primo. Entré entre los árboles inmensos, pero yo quedaba en sombra adentro. Y entré con una pistola 22 con el cartucho que tenía 11 balas metidos y una caja de 100 balas en el otro bolsillo. O sea, estaba listo. Entré armado. Cuando entro, poquito después de haber entrado, ruge un mono. Pues cuando ese mono rugió, creo que hasta tembló. Y me pegué a correr con todo y el arma que tenía. Porque somos desconocedores de la oscuridad. Nos da pánico y miedo la oscuridad porque somos del día y no de la noche. Aleluya. Porque Dios es luz. Aleluya. Y nosotros somos el Hijo de la luz. Gloria a Dios. Él habita en la luz inaccesible. Gloria al Señor. Y de esa luz nosotros tomamos luz porque somos luz. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El primer día de la semana. Hermanos, se nos acusa a nosotros, o se nos está acusando a nosotros en estos días, de que estamos invocando al Señor el día domingo. Y se dice que el día sábado es el día de Dios, que debemos de buscar a Dios el día sábado. Pero nosotros buscamos a Dios en el día domingo. El día domingo fue el que estaban reunidos los apóstoles. De ahí en adelante, todos los domingos se reunían ellos para buscar al Señor. Aleluya. Y seguramente el Señor lo instituyó así. Porque cuando estamos reunidos, cuando las cosas viejas pasaron, pasó la ceremonia, la ley y el día último, el sábado, para venir y el Señor implantar lo nuevo. El día domingo, el primer día de la semana, la iglesia se reúne y tenlo por seguro, tenlo por afirmado de Dios, que debes reunirte los domingos. Amén. Porque si se quiere, Jesús tiene dentro de su manga una carta para cuando se reúna con todas las naciones, decirle, miren vosotros, yo estuve leyendo en la NASA. La NASA aquí de Estados Unidos hizo una rememoria de los días anteriores y los años pasados, y se encontraron con que faltaba un día, y comenzaron a chequear pensando que era la computadora IBM, pero no, estaba bien, faltaba un día en la historia y en los años. Y un cristiano que había allí en la NASA le dijo a uno de los científicos, no, es que en la Biblia parece que falta un día. Cuando Josué peleaba contra Edom, creo, dice la palabra que se les acababa el día, se les venía el día a la noche. Y dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, dice que se detuvo casi todo un día, dice la Escritura. Y eso comprenden 23 horas y 20 minutos. Entonces faltaban 40 minutos y el profeta Isaías fue al rey Ezequías para decirle ciertamente, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y Ezequías lloró cuando se iba ya Isaías. Y se devolvió a Isaías porque el Señor le habló y le pidió más años de vida al rey. Y Dios le concedió. ¿Y cómo tendré por señal? Le dijo el rey. Y dice, haré que la sombra retroceda. Y retrocedió 10 grados, que son 40 minutos. Es decir, falta todo un día en la historia de la humanidad. Ha sido hasta comprobado por la NASA. En otras palabras, Él tiene debajo de la manga para presentar a las naciones el día que falta. Eso quiere decir que si Josué estaba peleando el miércoles
El día que venía era el jueves, pero como lo consumió el tiempo, el día que vino fue el viernes, no el jueves, aunque ellos siguieron contando el jueves. Entonces, si nosotros estamos adorando el domingo, estamos realmente adorando el sábado. Y los adventistas y los judíos están guardando el viernes. Él lo tendrá por sorpresa a las naciones cuando discuta eso, pero eso es así, eso realmente es así. Falta un día en la historia de los años y los días contados. Así que nosotros estamos debidamente guardando el sábado. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Judíos teniéndole miedo a judíos. Pero es que era el día de la resurrección del Señor. Es a saber que ellos estén esperando reacciones del gobierno, de los soldados. ¿De qué tienen que ver ahora ellos? ¿Cómo serán perseguidos? Pero Jesús no tomó en cuenta eso, sino que se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Ciertamente nosotros tenemos dificultades, muchas dificultades tenemos en este mundo, día tras día. Tenemos que vencer muchas dificultades, pasar por muchas tribulaciones. Aleluya, gloria al Señor. Y hay un verso que está en el libro de Isaías, donde dice que nosotros padecemos grandemente, si bien lo recuerdo, y nuestro padecimiento es ciertamente tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque así persiguieron a muchos y aún los profetas pasaron por situaciones o tribulaciones igualmente que lo que pasamos nosotros hoy día. Y dice la Escritura más adelante que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que nosotros tenemos situaciones semejantes a las que han pasado todos nuestros hermanos que nos antecedieron en toda la historia de la humanidad. Aleluya. Gloria al Señor. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Paz a vosotros, dijo el Señor, como el mundo no la da, no como el mundo la da, yo os la doy, paz. En medio de la tormenta Dios te da paz, Dios te da tranquilidad, aleluya. Gloria al Señor. Dice la Escritura que como me envió el Padre, así yo os envío. Dice aquí la porción. Después que les dijo, paz a vosotros, Jesús les dice, como me envió el Padre, yo os envío. Es decir, Él no tomó en cuenta el miedo que tenían por el cual estaban reunidos allí. No lo tomó en cuenta, sino que le dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Dice la palabra que Él nos envía como a ovejas en medio de lobos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y estamos en ese comprender, ¿verdad? Vienen días más difíciles, vienen días peligrosos, vienen días que confrontarán nuestra fe, aleluya. Y que tendremos que hacernos hasta de provisiones, porque vienen días dolorosos y vienen días de tribulación. No se sabe. Se está diciendo que estaremos en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación y los otros el Señor nos llevará antes. Pero hermanos, no sabemos del todo. Cuando la Primera Guerra Mundial, la iglesia de Jesucristo estaba sobre esta tierra. Ellos decían, ya el Señor nos va a llevar. Y pasó la Primera Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial, quizás los creyentes también decían,
ya nos vamos porque hay tormenta en todo el mundo. Pasó la Segunda Guerra Mundial. Habrá de venir una tercera. Estamos así por verla. Pero si hemos de pasar por aletazos que dé la guerra, no importa, estemos preparados y apercibidos, confiando y creyendo en el Señor, porque Él nos guarda en completa paz. Aleluya. Nos dijo paz a vosotros. En 8 versos les dije aquí, en esta misma escritura, 3 veces el Señor le dice a los discípulos, paz a vosotros. Porque Él lo que nos puede dar es paz. Lo que nos da es paz en medio de la tormenta. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora hay varios personajes que pasaron por tribulaciones y tormentas, por grandes pruebas. Ustedes estarán pensando en Job. Sí, Job fue uno, pero en el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo. Pero hay muchos que pasan por pruebas, por grandes pruebas. Gloria al Señor. Y que en medio de esas pruebas nosotros tenemos que percibir, permanecer en el Señor, en medio de las pruebas. Aleluya. Viviendo la vida de Cristo, viviendo la vida cristiana enteramente. No hay tiempo más solicitado en que el creyente sea un verdadero creyente. Aleluya. Que dice, como dice la palabra, que sea sí nuestro sí, que sea no nuestro no, porque lo que es más de esto de mal procede. Que sea el sí, porque, hermanos, el dueño del sí y del no es Dios. Dios es el dueño del sí y del no. Nuestro sí apegado al sí de Dios es correcto. Nuestro no apegado al no de Dios es correcto. Pero no es correcto nuestro sí y nuestro no, porque nos equivocamos constantemente. Así que el sí es de Dios y el no es de Dios. Determinantemente, así es. Gloria al Señor. Por eso Él dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque esto es requerido por Él. Alabado sea el Señor. Estamos aquí, cómodamente sentados, pero pueden venir días en los cuales nos tendremos que apercibir y depender directamente de Dios. Por eso yo les animo a que vivamos la vida cristiana plenamente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Plenamente. Transparentes. Cristianos verdaderos sirviendo al Señor. Gloria a Jesús. Considerando todos los aspectos negativos de nuestra vida para servir al Señor como Él quiere que le sirvamos. Creo que el Espíritu Santo nos puede recordar la palabra, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Hace muchos años yo cometí una falta. No era una falta de muerte, pero el Señor me dijo, abrí la Biblia en 3 ocasiones y me salió la misma parte donde dice, mira que yo te he limpiado, pero tú no te has limpiado. Él me dijo, yo te he limpiado, pero tú no te has limpiado. Es decir, Él me había perdonado y limpiado, pero necesitaba yo, como persona, ir a la persona y decirle, perdóname, porque fallé contra ti. Y entonces fui y le pedí perdón y me zafé de ese asunto. Aleluya. Gloria al Señor. Así es. Así es. Así debemos ser nosotros también. En toda nuestra manera de vivir. Zaqueo en la Biblia
Era un hombre de baja estatura. Y cuando venía Jesús con la multitud, dice la palabra, lo registra la palabra, que él se subió en un árbol sicómoro, porque ella era pequeño de estatura, para poder ver a Jesús. Pero era un hombre rico, era un cobrador de impuestos. Y subido en el árbol, es Jesús el que lo ve y le dice: Zaqueo, bájate de allí, porque es necesario que hoy pase en tu casa, o esté en tu casa. Cuando estuvo Jesús en su casa, se molestaron muchos judíos porque había ido a la casa de un pecador. Pero este hombre salió abierto a la calle y les dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo daré cuadriplicado. Se lo pagaré cuadriplicado. Si en algo he defraudado a alguno, se lo pagaré cuadriplicado. Es decir, la reprensión o la venida del Señor Jesucristo, porque dice la Escritura que ese día se convirtió toda su casa, y cuando el Señor vino sobre él reprendido por su propia conciencia, lo dijo delante de los demás judíos que le molestaban, que se molestaban porque Jesús había ido a su casa. Y salió abiertamente y les dijo: si alguno hubiere defraudado, se lo voy a dar cuadriplicado. Yo hablé con un sobrino mío que estuvo en drogas y estuvo haciendo malas cosas, pero de pronto se convirtió al Señor y es un fiel siervo del Señor. Y le dije: pero hiciste tus travesuras contra tus propias tías. Ve y ponte de acuerdo y paga lo que debes a tus tías. Le dije: hazlo, porque sé que tienes la reprensión en tu corazón. Es que el Señor nos manda a que andemos derecho. Lo hizo Zaqueo. Cuando Él nos llama a que andemos derecho en Él. De que saldemos todas nuestras deudas, nuestros pecados cometidos, nuestros errores en el pasado, en cuanto dependa de nosotros, ir a resolverlos, ir a entendernos, y no nos caiga como muchos. Yo estuve en muchos velorios y estuve en muchos hospitales donde habían enfermos, y habían creyentes que después de tener en la cama postrados enfermos, mandaban a llamar al tío: dile al tío mío que venga para acá. Cuando venía el tío le pedían perdón: tío, perdóname. Tenía 14 o más años disgustado con él, y ya en el lecho de la muerte lo llama para pedirle perdón. Porque es que hay una afinidad del Señor a acercarnos a Él verdaderamente. Aleluya. Acercarnos a Él verdaderamente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora bien, esto no es mío, no es de nosotros. Esto es de Dios. El ponernos a cuenta con Él. Porque somos de Dios, hermanos. En el Evangelio de Juan, de Juan, capítulo 17, Juan capítulo 17, dice la Escritura: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Juan 17, 12. Es decir, cuando estuve con ellos, yo los guardé. Yo los guardé. Aquí hay otra escena en estos versículos de este capítulo 20. Y es la siguiente.
Dice la palabra que la reunión donde ellos estaban todos menos Tomás. Tomás no estaba entre ellos. Y Jesús llegó y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Yo creo que casi enseguida Jesús se fue y llegó Tomás a reunirse con ellos en ese mismo día, en ese primer día de la semana, en el día de la resurrección. Y cuando estaba Tomás, entonces Jesús vino de vuelta y pasó por entre las paredes y se puso en medio de ellos. Y lo primero que hizo el Señor es llamar a Tomás. Ven aquí, Tomás, mete tu dedo en los dedos de mis clavos y pon tu mano en el costado. Y después le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, Jesús hace eso en público porque estaba poniendo o exponiendo a Tomás en público, porque Tomás hizo la acotación en público también. Cuando los discípulos le dijeron a Tomás que había entrado y el Señor se había ido y le dijeron, el Señor ha venido, está entre nosotros. Él le dijo, si no viere esto y metiere mi mano, no creeré. Es decir, puso su creencia en base a lo que ve. Por eso es que dicen, no seas como Tomás que vio y no creyó. Pero lo que pasa es que los discípulos son parte del Señor. Y si Tomás los recriminó públicamente, Jesús públicamente lo iba a reprender. Si Tomás lo hace privadamente, en privado, Jesús lo iba a reprender. Pero como lo hizo en público, Jesús lo llamó en público delante de los 10 apóstoles. Y él el número 11. Le dijo, Tomás, pon tus dedos, comprueba que yo soy. Y lo comprobó. Es que sepan ustedes que somos de Dios. Somos de Dios. Todos los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Es decir, Dios te tiene a ti y me tiene a mí guardado en su presencia, en su mano, aleluya. Y aunque haya grande sombra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Espíritu Santo. Amén. O sea que el que comprende la sombra, el que puede ver entre la sombra, el que puede ver entre las tinieblas y nosotros no podemos ver, nos tiene bajo su cuidado. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es por eso que Jesús llama a Tomás. Llama a Tomás. Cuidémonos nosotros. Cuidemos nuestra lengua. Porque podemos encontrarnos hablando unos de otros. Criticando al uno y al otro y al pastor y porque lo hace y porque no lo hace. Y estamos emitiendo una sentencia con nuestros labios que requiere una reprensión pública también. Gracias al Señor, el Espíritu Santo no está haciendo eso como lo hizo con Ananías y Zafira, que pretendieron engañaron el Espíritu Santo y fueron reprendidos y muertos cayeron en ese momento. Quizás la misericordia de Dios como que se ha extendido, su misericordia se ha ampliado y nosotros entramos en ella. Y entre hechos, dichos y dicharachos, nosotros estamos aún en la iglesia. Guarda tus labios, guárdalos. Dice la palabra que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. Guardémonos, hermanos, de hablar contra nuestros propios hermanos, de poner en evidencia. El internet está lleno de gente criticando a mucha gente. Le decía a mi esposa, un hombre criticando a Shakira porque hizo pacto, porque hizo unos 10 mandamientos, por esto y aquello. No importa, Dios la deja que haga lo que haga, mientras no se meta con él. Pero a Shakira solo hay que decirle que se arrepienta. Aunque haya mal y haya hecho pacto con el diablo y tantas cosas haya hecho, solo hay que decirle, arrepiéntete, muchacha, que Dios te ama.
Aleluya. Y en el momento de arrepentirse, todo pacto satánico, toda obra mala que haya hecho, se va, porque Dios perdona perfectamente, aleluya. A cualquier hombre o mujer sobre este mundo, Él lo perdona. Gloria al Señor. A cualquiera, hermanos, aun si fuere Castro, que se arrepintiese antes de morir, lo perdona. Y algunos creyentes me decían, no, pero que no lo perdone, por favor. Quizás no se arrepintió. Hitler quizás no se arrepintió. Mussolini quizás no se arrepintió. Hugo Chávez quizás no se arrepintió. Y tienen su castigo por él. Aleluya. Por él. Isaías 7:45-7 dice, yo que hago la luz y que creo la adversidad. El Señor hace la luz y hace la adversidad. El Señor ha creado el cielo y ha creado el infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. Porque tengamos en cuenta nosotros la decisión preciosa que debemos tomar. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Una decisión firme y correcta. Aleluya. Hay muchos versos que hablan de eso. Siempre recuerdo uno que está en 2 de Timoteo 2:19, que dice, porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En medio de todos estos males, tengamos esto en cuenta. Porque estamos llamados no solamente a vigilar por nuestra vida y a tomar en serio el Evangelio de Jesús, sino también a percibirnos de cosas en este mundo. Gloria al Señor. En aquel tiempo les reprimió a los sacerdotes porque violaron la ley entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Invalidaron la ley de Dios, desconociendo lo que esto era, desconociéndolo. Nosotros estamos llamados a ser conocedores. Daniel dice en la Escritura, Daniel, se me ha ido el verso ahora. Él dice en la Escritura, los limpios resplandecerán como las estrellas del firmamento, dice Daniel. Necesitas resplandecer como las estrellas del firmamento, pero debes estar limpio, totalmente limpio. Y hay momentos de limpiarse. El rey David dijo, límpiame de todos mis pecados. Salmo 51:10. Y borra todas mis rebeliones. Él habló de limpiar, borrar y lavar. Le dijo al Señor, límpiame de todos mis pecados, borra todas mis rebeliones y lávame de todas mis maldades. Qué preciosa exclamación de decirle al Señor, quiero estar perfectamente limpio, sin mancha alguna. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Porque yo tengo en mente siempre un verso que está en la Escritura, en Corintios, no sé si es Corintios 4:17, que dice, Corintios 4:17 dice, vamos a buscarlo.
Este verso es importante para acoplar lo que estoy diciendo. 1 Corintios 4, creo que es 1 Corintios 4, 17. Ahí está. 1 Corintios 4, 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Es decir, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea son los 80 o 90 años de vida que puedas vivir sobre esta tierra. Es una leve tribulación momentánea que produce en nosotros, en el caminar con el Señor, un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Así que por todos los lados donde uno vea el llamado del Señor a ser santos, vale la pena. Y es relativamente momentáneo. Bien momentáneo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso nos llama también la Escritura a ser santos. Santos. El que es santo, dice Apocalipsis, santifíquese todavía, porque la santidad no es un acto que se cumplió ya, sino es un acto que tiene un proceso diario. El que es santo, santifíquese todavía, es decir, esté en el camino de santificarse cada día, de purificarse cada día, de entenderse con Dios cada día, de escudriñar la palabra y ver en ella cada día. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Antes de concluir, yo había anotado un verso al cual le doy mucha referencia en este momento. Y es un verso que está en el libro de Juan, que dice, saludaos unos a otros. Si saludáis unos a otros, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Si saludáis los unos a los otros, ¿qué hacéis de más? En ese ¿qué hacéis de más? Hay una múltiple cantidad de cosas que se pueden hacer en el ¿qué hacéis de más? Si saludáis los unos a otros, ¿qué hacéis de más? Dice Jesús, ¿no hacen así los gentiles? ¿Se saludan unos a otros? Ahí está comprendida lo que es poner la otra mejilla. Ahí está comprendida lo que es llevar la otra milla. Ahí están comprendidas muchas otras cosas. Posiblemente. Pero hay muchas cosas que pueden estar comprendidas en esa tan sencilla expresión. ¿Qué hacéis de más? Entonces, apelado a la Escritura, nosotros tenemos que poner ese extra para ganarnos a las personas, al Señor. Poner ese extra, vivir ese extra. Gloria al Señor. Vivir en santidad. Comportarnos como el Señor quiere que nos comporte. Aleluya. Jesús dijo, mi Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ese que hacéis de más es lo que a Él le agrada. Porque yo hago siempre, dijo Jesús, lo que a Él, el Padre, le agrada. ¿Y qué cosa es agradar al Señor? Comprende múltiples cosas que hacer para agradarle a Él. Aleluya. Porque si se quiere de que solamente tenemos que agradar a Dios, comprende toda nuestra vida. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo quiero llegar hasta aquí con este mensaje que les he traído en esta hora.
Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando ellos con la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Porque en medio de tu situación, de tu quebranto, de tu dolor o de tu tribulación, Jesús te dice no cómo resolverla, porque tiene fuerzas para hacerlo. Ya le dije un verso en la palabra que dice, ¿no tiene el día 12 horas? En esas 12 horas nosotros hacemos tanto. Pasamos por allá para que mi pie no tropiece. Y hacemos las cosas buenas. Sí. Pero podemos hacer un poquito más por el Señor. Un poco más. Santificando nuestras vidas, llevando nuestro camino derecho, aleluya. En estos días se presentan muchas dificultades, muchas adversidades, muchos planteamientos. Yo sé que todos ustedes ven el internet, pero hay muchos planteamientos de muchos hombres que están malponiendo a otros pastores, haciendo ver las fallas pequeñas, muy pequeñas de muchos pastores, para procurar tener ellos audiencia y de hecho ganar dinero. Así de simple. Pero no está en nosotros poner la vida de los demás, sino cada uno hacer lo que tenemos que hacer. Aleluya. Ya finalizando, les digo un verso que es muy conocido, que dice en la Escritura: escudriñarlo todo y retener lo bueno. Si quieres, permítete escudriñar todas las cosas, porque de a gratis te das cuenta de todas las cosas, pero saca solamente lo bueno. Dios te permite que lo escudriñes todo. Un pastor decía, no, si dice ese verso en la Escritura, quiere decir que yo puedo leer libros de espiritismo y de cabala y qué sé yo. No es así tampoco. Escudriñalo todo y saca solamente lo bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Concluyo así de esta manera. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a estar de pie. ¿Perdón? ¿Hay alguna persona aquí que cree que no tiene derecha a su vida con el Señor? ¿O que no se ha convertido al Señor? ¿O aún que tiene dudas de tener al Señor en su corazón? Levante su mano. Solamente queremos orar por usted. Claro que tiene que despreciar la vergüenza y el qué dirán. Tiene que venir al altar, o debe venir al altar. Debe hacer una confesión pública. Venga al altar ahora. No importa quién le mire, quién le vea. Ven ahora aquí y oraremos por ti. Aleluya. Dios lo hace así. Yo también di ese paso en una ocasión, delante de una multitud mucho más grande que acá. Di el paso. Caminé al altar para que oraran por mí. Aleluya. Dios le bendiga, varón. Viene a orar por enfermedad. Orar para pedirle al Señor. Gracias.
quiere estar claro en este momento con el Señor, ¿verdad? Hay muchos en las iglesias que están convencidos y no convertidos. Y usted eres convertido. Aleluya. Vamos a orar por él. Padre amado, bendito eres. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por mi hermano. Tú le conoces. Sabes todas las cosas en él. Estás respondiendo sus preguntas, sus incógnitas en su vida. Ahora, Señor, ven sobre él y límpiale completamente. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva su espíritu dentro de él y créale con un corazón limpio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estoy aquí. Yo sé que estás aquí. Cántelo. Salud. Padre, hay un hijo tuyo ahora en el altar. Hay un hijo tuyo ahora en el altar pidiéndote a ti salud y bienestar. Tu palabra así lo establece. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cumple el gozo en él, restaurando su salud, para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Recibe, varón. Sanidad. Con mi fe, cantando, te alabaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Sí, yo sé que estás aquí, trayendo sanidad. Cántelo. Aquí entre nosotros hay ángeles. ¿Alguien puede ver los ángeles? ¿A alguien el Señor le abre los ojos para que vea los ángeles? Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Cántelo, cante. Abra sus labios para cantar al Señor. Hace poco la pastora leyó un salmo, no sé si fue el 47, que 3 veces decía en el salmo que adoremos al Señor. Aleluya. Abra sus labios y cante. Mi milagro recibiré
y sé que transformado yo seré. Una vez más, con mi fe te alcanzaré. Y sé, con mi fe yo seré. Te tocaré. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados. Mi milagro. Dios les bendiga grandemente. Recibiré. Gracias.